Buenas, buenas, bendigo a Dios de tener la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, que ustedes sigan el programa. Hoy que vamos a hacer el esfuerzo por entrar a tocar un tema en el cual es riesgoso, espinoso el tránsito, porque se refiere a la variedad de las enfermedades mentales. Y ustedes me preguntarán que si no se sale este tema del formato del programa, y por supuesto que tengo que ripostarles que no, ya que la variedad de las enfermedades mentales, como científicamente se llaman trastornos de la conducta y del comportamiento, es una de las realidades sociales, jurídicas, penitenciarias de mayor peso para el mundo contemporáneo, al punto que las formas de responsabilidad que recaen sobre el enfermo mental, sobre el paciente psiquiátrico, son distintas de unos a otros países y a su vez las formas de inimputabilidad no son universales, prevaleciendo entre nosotros en el hemisferio occidental la tendencia a crear unas categorías a partir de las cuales la persona es más o menos responsable si encuadra dentro de unos supuestos de normalidad de conducta y de su desarrollo en sociedad. Realmente yo no soy psiquiatra ni psicólogo, ni mucho menos. Tampoco soy exactamente un lego para hablar de este tema, porque como abogado he tratado de especializarme en esa área. Mi pasantía y mi trabajo de grado y el único libro que hasta ahora he publicado en materia especialmente jurídica se refiere a ello, a la responsabilidad penal del enfermo mental en el nuevo proceso penal venezolano. Y fue realmente un hermoso pasaje que recorrí ante los meandros más oscuros y deplorables de la vida del hombre. Porque realmente que cuando uno se asoma desde la perspectiva del neófito a ver la inmensa variedad de trastornos de la mente, del comportamiento, de los padecimientos orgánicos que a su vez dan orígenes a conductas anormales, realmente la visión es sobrecogedora. Digamos que en cierta forma esto, el estudio de las enfermedades de la conducta, de la mente, es como la biografía ampliada de la vida familiar de cada quien, porque ¿quién no ha tenido en su entorno humano un caso de psicosis, de neurosis, de las mismas depresiones agudas que llevan incluso hasta el suicidio, y la masificación de las demencias seniles, algunas asociadas a trastornos psicomotrices, como el mal de Alzheimer, el Parkinson? Aquí en el Zulia tenemos el Corea de Huntington, que ustedes lo conocen como mal de San Vito. El primer problema para hablar de este tema es qué es la normalidad y qué es la normalidad. Fíjense que eso me costó mucho a mí categorizarlo en mi libro, porque aún los más avesados psicólogos y los juristas también tienen problemas para definir cuándo una persona está en sus cabales y cuándo ha perdido realmente la razón. Sobre todo porque hay una estrecha línea divisoria, una franja apenas perceptible entre unas personas muy brillantes, digamos geniales, que son o terminan siendo gravísimos casos de padecimiento mental. Allí ven ustedes la imagen asociada en la antigüedad a estos dramas de la vida humana, el manicomio. El manicomio, que como ustedes saben es una institución medieval, antiquísima, porque en la antigüedad, en la larga noche de los tiempos,
al enfermo mental lo trataban como un delincuente, se le criminalizaba y se le encerraba con los presos. Hasta una fecha realmente reciente, como finales del siglo XIX, en Venezuela y el Zulia, por ejemplo, no existía manicomio ni sanatorio para enfermos mentales. El enfermo mental, lo que ellos llamaban el loco, lo metían en las celdas comunes y era parte del drama penitenciario de aquella época que el delincuente común estaba recluido con enfermos mentales. Entonces, ni el enfermo mental mejoraba, ni el delincuente se regeneraba. El manicomio es una institución que va en desuso en la psiquiatría y en la penología moderna. Tiende a cambiarse su nombre por el de hospital psiquiátrico, sanatorio, centros de reclusión, casas de salud mental. Ahora bien, les estaba hablando de la cantidad de personas que a lo largo de la historia han sorprendido por su genialidad rayando en la locura. Ahí está uno de los autorretratos de Vincent Van Gogh, el iconoclasta, el paradigma de la pintura de todos los tiempos. Todo el tiempo estuvo enfermo, pero llevó una vida aparentemente real, trabajó, aportó hasta la ancianidad, hasta su temprana muerte, porque es que Vincent Van Gogh se suicidó muy joven. En la siguiente gráfica les estaba hablando de los casos de enfermedad mental asociado con senilidad, con extremada vejez, porque se da la circunstancia de que ya en la extrema vejez muchas personas pierden sus facultades. Entonces, por ejemplo, la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias que dificulta la circulación, les hace perder la memoria. Y a su vez van cambiando la conducta. Muchos ancianitos tienen una serie de enfermedades que no alcanzamos a entenderlas, problemas que se vuelven hasta morbosos, dejan de ser lo que han sido toda la vida. Bueno, voy a hacer un enorme esfuerzo en el próximo segmento de intentarles explicar cuáles son las primeras de las enfermedades mentales a los fines jurídicos, es decir, de la aceptación en sociedad, que es de la única perspectiva de la cual yo les puedo hablar. Volvemos en breve con más de este su programa, Redimensión. Nada más difícil de definir cuando una persona es normal, está en sus cabales y cuando está demente. En futuros programas vamos a hacer entrevistas con psiquiatras, algunos grandes amigos que me ayudaron mucho a orientarme en este trabajo del que les estoy hablando. Pero entre tanto quisiera analizar con ustedes algunos casos famosos de personas que su brillantez intelectual, artística, ha opacado en algún momento el padecimiento mental que tenían encima, el trastorno de la conducta. Ustedes saben que hay formas muy sutiles, por ejemplo, las manías, personas que comienzan con una afición compulsiva al juego, dentro de ellas la ludopatía, esa afición enfermiza de la persona a jugarlo todo, apostando hasta el destino, la estabilidad familiar. Y resulta que después que han perdido todo, que se han arruinado, algunos casos hasta se suicidan, es que la familia tardía o póstumamente
se da cuenta que era un enfermo, tenía un problema, esa es una de las manías compulsivas y que no fue tratado a tiempo. En la calle aquí hay una toma de indigentes, resulta que los indigentes no es que son propiamente personas por lo general abandonadas, allá hay una variedad de enfermedades mentales, algunos están deprimidos, algunos han caído ya en el caso de la melancolía, algunos son alcohólicos, drogadictos, pero ese deambular por las calles no es gratuito, sino que tiene que ver con el padecimiento de diferentes enfermedades. En esa toma estamos viendo a uno de los enfermos mentales más famosos de todos los tiempos. Es nada más y nada menos que el célebre filósofo Friedrich Nietzsche, quien es uno de los grandes paradigmas del materialismo y estuvo recluido en diferentes épocas de su vida. Un filósofo de trascendencia universal y terminó, por cierto, los últimos años de su vida definitivamente demente. A mí me impactó mucho el drama de este personaje, que allí tienen una portada de uno de sus libros. Él se llama Louis Althusser. Es uno de los paradigmas de la ciencia política, mi profesión. Resulta que Louis Althusser, que fue un existencialista, también un revisionista del marxismo, nosotros lo teníamos que estudiar en la universidad, estoy seguro que hoy en día los muchachos lo estudian. Era un hombre genial, un ensayista con una dimensión enciclopédica, pero también tenía psicosis, y ya les voy a describir dentro de lo que yo puedo la diferencia entre psicosis y neurosis. Pues el psicótico, que era Louis Althusser, en una de esas llegó a su casa y mató a su esposa. Asesinó a su esposa fríamente, pero no por eso desapareció. Louis Althusser entró en una especie de silencio productivo y en los años últimos de su vida lo más difícil que le fue explicar era cuando recuperaba la normalidad. La melancolía, que es una forma gravísima, agravada de depresión. Voy a detenerme en esto para explicarle. La depresión es un padecimiento, digamos que generalizado dentro de la aldea global. Lo sufrimos, lo padecemos, aprendemos a convivir con la depresión. Hay depresiones de depresiones, unas más crónicas, unas más agudas. Hay personas que viven episodios de depresiones. Hay quien vive las depresiones reactivas, que son depresiones ante determinadas circunstancias, la pérdida de un ser querido, desempleo, divorcio. Y hay quienes tienen unos cuadros agudos de depresión. Pues cuando la depresión llega a ese estado de postración suprema, llega la persona a la melancolía. Cada vez se va dando cuenta más la ciencia que en este campo no tiene la última palabra. Es decir, la ciencia médica sabe mucho hoy en día de las enfermedades de la conducta, de la mente, pero sigue evolucionando la ciencia médica, se siguen formulando nuevas hipótesis, nuevas teorías, van apareciendo nuevos tratamientos farmacológicos. Me refería al doctor Hernán Hernández, un gran amigo, médico ilustre del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, que cuando él empezó a ejercer, hace como 60 años, había una forma de psicosis que se llamaba la catatónica, que la persona adquiría una rigidez, un rictus rígido, y como lo dejaban, así se quedaba. Que hoy en día ya no quedan esquizofrénicos catatónicos porque los fármacos, las drogas, han ayudado a paliar. Y la esquizofrenia, con los avances de la ciencia médica, va llegando a un plano en el cual puede ser manejable. Hay una neurosis de guerra, que es el estado aquel extremo de tensión en el que viven los combatientes al punto que se salen de su homeostasis, pierden el equilibrio y cuando ya se intentan recuperar, reingresar a sus labores, a su vida normal, no pueden. Por la neurosis de guerra,
es que en Estados Unidos ha ocurrido tantas veces la misma tragedia que un veterano de Vietnam llega y está reunido un grupo de personas y los mata a todos. También se da el caso de las depresiones asociadas a los estados particulares de la mujer. Por ejemplo, uno de los casos que en mi libro tratamos con mayor sorpresa es el de la psicosis postparto o psicosis postpuerperal, que se refiere a un periodo de depresión intensa que a veces termina en una pérdida de contacto con la realidad, y la madre, que ha sido una persona totalmente sana, es capaz de en los días posteriores a tener al niño sufrir ideaciones suicidas, atentar contra el niño, pero lo más sorprendente es que luego se recupera y puede volver a la normalidad total. Y yo les estoy contando de todo esto porque de las enfermedades de la mente, de la conducta, del comportamiento, eso forma parte de los misterios cotidianos. Los tenemos al lado, pero el hombre no termina de develar sus profundidades. Volvemos en breve. Tiene algo de razón el dicho aquel de que músico, poeta y loco todos tenemos un poco, porque es que son como, digamos, ractos de locura, de desorden mental, de anormalidades, por causas muy heterogéneas. O sea, que hay personas que tienen un choque severísimo, una conmoción, y aquello les puede degenerar en una serie de alucinaciones, una pérdida de contacto con la realidad. La bifurcación fundamental es cuando la persona tiene o no tiene contacto con la realidad. Mientras hay contacto con la realidad, aunque haya unos cuadros agudos de estrés, de agresividad, de alteración, de histeria, pero si mantiene el contacto con la realidad, me lo han explicado a mí otra vez, eso es neurosis. Usted puede hasta echar espuma por la boca, revolcarse en el piso, pero si tiene contacto con la realidad, está neurótico. Ahora, cuando sufre de alucinaciones, escucha voces, pierde la disociación de la realidad, allí entra en otro terreno que se llama el de la psicosis. El psicótico merece un tratamiento evidentemente farmacológico. En cambio, el neurótico, que cuántos no tenemos neurosis o formas de neurosis de una a otra, amerita un tratamiento evidentemente psicológico. Entonces eso se los digo porque, por ejemplo, Woody Allen, un paradigma del cine universal, él confiesa que él es un neurótico, digamos, de profesión, que lo confiesa, que vive con esa neurosis. Ahí hay otra foto de Friedrich Nietzsche, el paradigma del materialismo, que murió. Ahí tiene ya la camisa de fuerza. Esa es una pictografía, ya cuando Nietzsche había perdido la razón definitivamente. Y ahí está Nietzsche en sus años jóvenes. Fíjense que ya tiene algo en los ojos del trastorno mental que posteriormente iba a acabar con él. Ahora bien, la filmografía moderna ha hecho un boom con la diferencia entre el psicótico y el psicópata. Fíjense que son dos términos muy parecidos. El psicótico es definitivamente un enfermo mental que sufre alucinaciones, que ha perdido el contacto con la realidad. Pero ahora les voy a hablar del psicópata, que es un genio, un talento desbordado,
pero sin una escala de valores. Por eso el psicópata mata, el psicópata tiende a ser sociópata, un asesino en serie. El psicópata encarnado en Hollywood en tantos personajes es definitivamente uno de los misterios de la psicología moderna, al punto que todavía no logran categorizar propiamente qué es el psicópata en esencia. Ahí hay una de las películas más famosas, Psicosis 1, de Alfred Hitchcock, la célebre imagen de la bañera cuando ella grita que le entra el psicópata. Y allí les voy a hablar uno de nuestros enfermos mentales más valiosos, uno de nuestros tesoros. Ahí está don Armando Reverón, un enfermo mental. Ha habido tratado monografía con el nivel de enfermedad que padeció don Armando Reverón, que debió ser una disociación progresiva de la realidad, porque ya en los últimos años ya ni lograba pintar. Pero en aquellos extravíos hay que ver lo que logró pintar Reverón. Reverón, que lo tiene la pictografía, la cultura venezolana como uno de sus más grandes íconos. Reverón no seguía ahí está Vincent Van Gogh de nuevo. Reverón no seguía los cánones normales de nosotros, de la vestimenta, de la higiene, de la limpieza. Reverón fue siempre un caso de psiquiatría. Ahí está otra de las fotos de Vincent Van Gogh, porque se dio la casualidad que él, dentro de su brillante, él sabía que él estaba loco. Y él se pintaba a sí mismo, con ojos de loco, cara de loco, la peligrosidad de lo que era un demente. Porque resulta que hasta hace pocos años, realmente en la historia universal, al enfermo mental lo tenían recluido. He querido hacer este primer programa de una serie larga y meticulosa que vamos a hacer para hablar esto, en los cuales vamos a analizar los diferentes tipos de enfermedades mentales prevalecientes en el mundo, el impacto que tienen esas enfermedades mentales en la composición de las sociedades, también como una forma de rendir homenaje al esfuerzo silencioso, labor de hormiguita, pero cíclopeo que desarrollan los médicos, administradores, enfermeras, los familiares del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo. Tengo en mis manos un viejísimo opúsculo del doctor José Struve Romero y de mi maestro y amigo Hernán Hernández Vargas, que cuenta el inicio de la historia de la psiquiatría en el Zulia. Y aquí tengo una fotografía muy ilustrativa. Este señor que ustedes ven aquí es el doctor Venancio Hernández. Ese es uno de los sabios a quienes la sociedad zuliana le debe mucho, porque él fue el fundador de lo que primero se llamó el Manicomio de Maracaibo, ubicado allá al final de Bellavista, y hoy en día es el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, una institución de prestigio continental, una referencia latinoamericana, porque ha ido evolucionando. Imagínense que lo fundaron con el aporte de los alemanes que para 1905 presidían la actividad económica comercial desde Maracaibo y el Zulia para toda Venezuela. Y ya estaba el doctor Venancio Hernández allí. Él es el abuelo de mi directo amigo Hernán Hernández Vargas, con quien estoy bregando para traerlo a un programa, porque él no se deja entrevistar. Tiene 80 años, 60 de ellos como médico psiquiatra. Y vamos a seguir explorando estos temas, porque como ustedes saben, Redimensión apuesta a hurgar en la espiritualidad, en las claves del crecimiento humano. Y esto, discernir y ubicarnos en la frontera de la normalidad, la irresponsabilidad, la demencia y la razón, es una de las áreas claves del conocimiento. Los espero cuando corresponda. Hasta entonces.